tal? Espero que todo esté bien contigo y tu familia en casa. Yo feliz de tenerte una vez más conmigo en esta clase de química para quinto de secundaria. Pues, a trabajar. ¿Crees que los tipos de enlaces y las propiedades que adquieren las sustancias por poseerlos tienen algo que ver? Ya lo veremos. Para esta clase vamos a necesitar lápiz, cuaderno, tabla periódica, pero lo que nunca debe faltar en esta clase de química es una muy buena actitud para aprender. Continuamos avanzando con nuestro proyecto para la elaboración de un reportaje científico para evitar la propagación del virus, aplicando los conocimientos construidos durante el desarrollo de esta clase y las demás asignaturas del grado. Luego de esta clase podrás predecir propiedades físicas y químicas de la materia a partir del tipo de enlaces que forman sus moléculas. Además, será capaz de elaborar la formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para desinfección de las manos. A ver, ¿qué trabajamos durante la clase anterior? Hemos trabajado con los tipos de enlaces. Vimos y escuchamos que según los átomos que se unen y la diferencia de electronegatividad entre ellos, se clasifican en metálicos, iónicos y covalentes. También representamos estructura de Lewis y la regla de octeto. Te cuento que los enlaces covalentes, además de clasificarse en polar y no polar, según la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman la molécula, también tienen clasificaciones según los pares de electrones compartidos entre los átomos que forman la molécula. Estas clasificaciones son las siguientes. El enlace simple se forma cuando los átomos comparten un par de electrones. El enlace doble, cuando comparten dos pares de electrones. El enlace triple, cuando comparten tres pares de electrones. Durante esta clase trabajaremos este tema de forma introductoria, ya que cada uno de los enlaces mencionados tienen características que lo diferencian de los demás. Sin embargo, aquí abarcaremos solamente la parte que corresponde a observar un enlace y saber clasificarlo. Que cuando veas un enlace doble, diga, ese enlace es doble. Que cuando veas un enlace triple, diga, ese enlace es triple. Y cuando lo veas simple, puedas decir, ese enlace es simple y están compartiendo un par de electrones. A continuación, te mostraré algunos ejemplos del tema. Acompáñame. Tenemos la molécula del agua, H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para poder comprender cómo se unen estos elementos en la molécula de agua, debemos conocer la configuración electrónica de ambos. Primero, realizaremos la configuración del hidrógeno. Cuando lo buscamos en la tabla periódica me dice que es Z1, número atómico 1. Y ya hemos mencionado que el número atómico será igual a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones del átomo, siempre y cuando este sea neutro. Por lo tanto, la configuración electrónica del hidrógeno solamente va a tener un electrón. Copiamos de la tabla periódica y decimos 1s1. Y ya tenemos la configuración electrónica del hidrógeno. Ahora vamos a buscar la configuración electrónica del oxígeno. Utilizaremos el procedimiento de la clase anterior. Oxígeno, número atómico 8. Vamos al gas noble que está por encima, que es el helio, y copiamos la configuración electrónica del helio. 1s2. Luego nos vamos al oxígeno y copiamos la configuración electrónica que tiene la tabla debajo del símbolo, que es 2s2, 2p4. Contamos para ver si completamos los 8 electrones del oxígeno. 2 más 2, 4, más 4, 8.
En este caso, al igual que en la clase anterior, tomaremos en cuenta los electrones de valencia. Vemos que el nivel más alto del oxígeno es 2. Tomamos los electrones que están en los subniveles de ese nivel, que es S2 y P4. Sumamos 2 electrones del subnivel S más 4 electrones del subnivel P. 2 más 4, 6. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Vamos a simbolizar. Coloco el oxígeno en el centro. Luego, alrededor, como en la estructura de Lewis, voy a colocar sus electrones de valencia. En esta ocasión lo debo poner de par en par, porque voy a ver es cómo se unen dos átomos. Y para unirse, se unen de par en par. Entonces coloco 1, 2, aquí tengo un par, 3, 4, 2 pares, 5 y 6, uno de cada lado, para que quede espacio para el electrón del hidrógeno. Les aclaro que pueden estar de cabeza el hidrógeno. Recuerden que siempre los átomos están en movimiento. Nunca sabemos en qué lugar exacto van a estar los electrones, ni los átomos que forman una molécula, por la continuidad del movimiento. Pero lo hacemos de forma lineal para más comprensión. Aquí vemos entonces que el electrón de valencia del hidrógeno se coloca al lado o encima de uno de los electrones de valencia del oxígeno. ¿Y por qué tengo 2 hidrógenos? Porque la fórmula me dice que tengo 2 hidrógenos. Aquí solamente desarrollamos uno por cuestión de lógica y de comprensión, que si tengo 2 hidrógenos, obvio debo colocar 2 hidrógenos. Al igual si fueran 3, solamente busco la configuración de uno, pero coloco la cantidad que me dice la fórmula. En este caso son 2. Dibujo el símbolo del hidrógeno, le pongo al ladito, bien cerquita, del otro electrón que quedó del oxígeno para formar el enlace. Procedo al otro lado, del lado que está el electrón del oxígeno solo, y le dibujo el símbolo del hidrógeno, colocándole al lado también, bien cerca, el electrón de valencia del hidrógeno cerca del oxígeno. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo el oxígeno completa su octeto. Recuerden que el octeto le da estabilidad a las moléculas, la estabilidad de los gases nobles, que los gases nobles ellos no necesitan formar enlace con otro, ellos son solos porque se sienten capaces, por decirlo de una manera llana, pero esa no es la explicación científica, es para que me entiendas. Vamos ahora a ver cómo se forma el octeto con el oxígeno. Les recuerdo que este electrón pertenece al hidrógeno y este al oxígeno. Científicamente los electrones no se diferencian, son todos iguales. Yo se lo señalé aquí con X para que puedan ver que estos son del oxígeno, los que tienen la X, y el que tiene el puntito pertenece al hidrógeno, pero científicamente no tienen ninguna simbología, son electrones todos. Bien, entonces aquí contamos, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno completó el octeto para darle estabilidad a la molécula. Ya habíamos mencionado que en el caso del helio, el hidrógeno y el litio no forman octeto, sino que forman dueto, como el helio, para formar los 2 electrones del helio, que es un gas noble que con 2 electrones, él también es estable. Aquí el hidrógeno forma un dueto, 1 y 2. Recuerden que estos electrones se comparten, o sea, todo es en común, nadie quiere para sí solo, nos vamos a compartir para que nos mantengamos estables, para poder existir, nadie ala para su lado, como en el caso de lo iónico. Este hidrógeno también completa un dueto.
Bien, entonces ya vemos cómo se comparten los electrones en la molécula de agua. Lo podemos representar para poder diferenciar en un libro de texto o en el internet cómo están formados esos enlaces. Aquí vemos cómo están formados los enlaces que forman la molécula del agua. Como el hidrógeno con el oxígeno comparte solo un par de electrones, un par 1 y 2, se forma un enlace simple. Con el otro hidrógeno también está formando un enlace simple, porque solo está compartiendo un par de electrones, como lo ven aquí. Esta raya aquí arriba, este guión pequeño, se coloca un guión pequeño arriba señalando que el oxígeno quedó con un par de electrones libre. Por cada par de electrones colocamos una rayita o un guión, como lo entiendas, encima del oxígeno. Como aquí también quedaron otro par de electrones libres, colocamos esta rayita o guión simbolizando que hay electrones libres. Los electrones libres son los que no están formando enlace en un átomo. Bien, que no se comparten. Continuamos. En los libros de texto, usted puede encontrar la unión entre átomos representados de esta manera, o también de esta, pero la mayoría de libros de texto te los representa así. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que cuando usted vea este enlace, usted sepa decir, ese enlace es simple y se está compartiendo solamente un par de electrones. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono, CO2, formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Como en el ejemplo anterior, debemos buscar la configuración electrónica de cada elemento. Buscamos primero la del carbono. Vamos a la tabla periódica y nos dice que su número atómico es igual a 6. Por lo tanto, el elemento tiene 6 electrones de valencia. Usamos el procedimiento anterior. Copiamos la configuración del gas noble que está por encima del nivel del carbono, 1s2, y completamos con la parte que está debajo del símbolo del elemento del carbono, 2s2, 2p2. El carbono tiene 2 niveles. Tomamos los electrones del segundo nivel. 2 más 2 igual a 4. El carbono tiene 4 electrones de valencia, que son los que vamos a utilizar. Procedemos a buscar la configuración electrónica del oxígeno. El mismo procedimiento, 1s2, que está en el helio, y continuamos con la parte de la configuración que está debajo del símbolo del elemento, que es 2s2, 2p4. El oxígeno está formado por el nivel 1 y el nivel 2. Tomamos en consideración solamente los electrones que están en el nivel 2 y sumamos 2 más 4 igual a 6. 6 electrones de valencia. Ahora podemos proceder a ver cómo se forman los enlaces entre el oxígeno y el carbono. Dibujamos en el centro el símbolo del carbono, C mayúscula. En un extremo izquierdo dibujamos el símbolo del oxígeno, una O mayúscula. Y en el extremo derecho dibujamos otro símbolo de oxígeno, porque tengo 2 oxígenos en mi fórmula, CO2. Ese subíndice me indica que debo de tener 2 oxígenos en el compuesto o en la molécula. Bien, ahora vamos a dibujar alrededor de cada símbolo sus electrones de valencia. Como ya vimos, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Lo vamos a señalar con X, pero como les aclaré anteriormente, los electrones no son diferentes, son todos iguales. Pero para mayor comprensión vamos a diferenciarlo con X
y con puntos. El carbono, como son 4, dibujamos 1 y 2, 3 y 4. Ahora le vamos a colocar los de cada oxígeno, que deben tener 6. No lo dividas entre 2, no, cada uno debe tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vemos que comparten 2 pares de electrones. Cada elemento o átomo va a compartir 2 electrones. ¿Lo observas? Del mismo modo, cuando colocamos los electrones de valencia del oxígeno, hacemos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos cómo estos 2 electrones se están compartiendo y estos 2. Ahora veamos en forma de enlace cómo se unen. Ahora vemos el tipo de enlace que se forma entre los átomos que forman la molécula de dióxido de carbono. Y vemos que como hay 2 pares de electrones en cada extremo, este par de electrones se representa, dijimos que cuando se comparten 2 pares, se colocan 2 guiones o rayitas, como usted lo entienda, una debajo de la otra. Esta parte la vemos representada aquí, 2 pares, 1 y 2. Ahora vamos a comprobar si la molécula es estable, si sus elementos forman los 8 electrones de valencia para completar el octeto. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 que el carbono le comparte al oxígeno, ¿serán cuánto? Exacto, 8. Entonces, este oxígeno completa el octeto. Vamos a ver con el carbono. Tiene 1, 2, 3, 4, más 2 que este oxígeno le está compartiendo. Hacerlo con otro color para que se pueda diferenciar. Perfecto. Ya el carbono completó el octeto. Veamos el segundo oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tenía, más 2 que le comparte el carbono, completa 8 electrones. Y vemos que los 3 átomos que forman dióxido de carbono completan su octeto. Esta molécula está completamente estable. Recuerden que los electrones que me quedan libres, que no forman enlace, se representan con un guión. Pueden estar al lado o encima, abajo, donde usted entienda. Eso representa un par. Cada rayita representa un par de electrones. Estos 4, 1 y 2, o sea, 2 pares. 2 pares. El carbono no tiene electrones libres porque lo utilizó todos formando enlaces. ¿Lo vemos acá? Perfecto. El segundo oxígeno sí también le quedaron electrones libres y los representamos con el guión o la rayita. Bien, aquí ya lo vemos, la molécula formada limpia, sin nada, y ya usted puede reconocer que como tenemos 2 pares de electrones compartidos, me forman enlaces dobles. Recuerden, para tener un enlace necesito 2 y 2 electrones, que cada elemento ceda o comparta, mejor dicho, 2 electrones. Es como las manos, para usted agarrarme, yo tengo que extender mis manos. Si lo voy a agarrar con las 2 manos, hago así. Bien, eso hacen los elementos en los enlaces covalentes. Comparten sus electrones de valencia. Imagina que tus extremidades son esos electrones de valencia, los que pueden agarrar a tu mamá, a tu papá, tocar a tu hermano con un pie y al otro con un pie, como un jueguito que hacíamos anteriormente cuando éramos niños. Asimismo, podemos figurarlo, no es que es real, sino de una manera figurada para que podamos entender. Si usted se va a agarrar o a tocar con otra persona, la forma de tener roce es solamente con sus extremidades que le permiten. Asimismo, cada elemento puede enlazarse con otro solamente utilizando los electrones de valencia. El carbono, en este caso, no le quedaron más electrones libres.
Sin embargo, al oxígeno sí. Vamos a ver otro ejemplo. Y en este ejemplo trabajaremos la molécula del nitrógeno, que está formada por 2 átomos de nitrógeno. No es lo mismo el átomo que la molécula. Bien, igual que en los ejemplos anteriores, vamos a necesitar la configuración electrónica del nitrógeno. En este caso, como es el mismo elemento, vamos a buscar solamente la configuración electrónica del elemento en cuestión. En este caso, nitrógeno. Usamos la misma temática que hasta ahora. Copiamos la parte de la configuración electrónica del helio 1s2 y luego nos trasladamos a la configuración electrónica que tiene el nitrógeno debajo de su símbolo. 2s2, 2p3. El nitrógeno está formado por el nivel 1 y el nivel 2. Tiene 2 niveles en la corteza del átomo. Solamente vamos a considerar los electrones que están en el nivel más alto, que es 2. Sumamos 2 electrones más 3 electrones igual a 5 electrones de valencia. Ahora procedemos a distribuir los electrones de valencia alrededor de los símbolos de nitrógeno. Colocamos el símbolo del nitrógeno. Contamos sus electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Dibujamos el otro símbolo de nitrógeno, porque son 2 nitrógenos. Marcamos con X en esta ocasión para diferenciar los electrones de cada átomo. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones de valencia. Bien, ¿me sigues? Ahora vamos a demostrar la regla de octeto en esta molécula. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, más 3 electrones de valencia que comparte con el otro nitrógeno son... Correcto, 8. Se completa el octeto. Vamos con el segundo átomo de nitrógeno. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia más 3 que comparte con este nitrógeno. ¿Se cumple la regla de octeto? Claro que sí. Entonces, la molécula es estable. Ahora vamos a ver cómo se representarían estas uniones del nitrógeno entre sí. 2 nitrógenos se están uniendo para formarme una molécula de nitrógeno. Coloco el símbolo. Recuerdo que ese guión es este par de electrones que queda libre. Por cada par de electrones se coloca una rayita o un guión, una línea pequeña, como lo entiendas. La colocamos, representamos los 3 enlaces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Imagina que aquí está un electrón, aquí otro, acá otro, y en este extremo de igual manera. Dibujamos el símbolo del nitrógeno otra vez y representamos los electrones libres que quedaron. Los libres son los que no se enlazaron en el compuesto. Aquí ya vemos la formulación en limpio, sin electrones alrededor. Y rectificamos que el enlace formado es triple. El enlace entre nitrógeno con nitrógeno va a ser triple. Se comparten 3 pares de electrones. Después de estos ejemplos, ¿te sientes en capacidad de realizar actividad? Vamos a comprobarlo con la siguiente actividad. Identifica los tipos de enlaces formados en los siguientes compuestos. Monóxido de carbono, CO. Oxígeno,
escribes el símbolo en mayúscula del oxígeno O y debajo de subíndice le colocas un 2 pequeño. Hidrógeno, el símbolo en mayúscula y al ladito un 2 pequeño como subíndice. Ya te he mencionado anteriormente que las sustancias químicas son aplicadas en diferentes áreas para mejorar nuestras condiciones de vida. Veremos algunas de estas aplicaciones según el tipo de enlace formado entre los átomos de la molécula. Más adelante hablaremos del tema. ¿Sabías que las características y propiedades de las sustancias, compuestos o materiales tienen mucho que ver con los tipos de enlaces que lo forman? Es importante conocer que según los enlaces de los elementos que forman un compuesto, estos representan características que los diferencian de los demás. Te invito a que analicemos el siguiente cuadro. Podemos observar los tipos de sustancias y vemos sustancias covalentes con enlace covalente, metálicas con enlace metálico, obvio, ¿verdad? Iónica con enlaces iónicos. Dentro de las propiedades de los enlaces covalentes o de las sustancias que poseen estos enlaces, podemos encontrar punto de fusión bajo, punto de ebullición también bajo. Si son sólidos, son blandos, o sea, no tienen mucha firmeza. No conducen la corriente eléctrica. Generalmente son insolubles en agua. Y algunas de las aplicaciones de sustancias covalentes de nuestro entorno son en plásticos. Se utilizan para la fabricación de guantes, envases de comida, sillas, entre otros. También tenemos el etanol, utilizado en elaboración de bebidas alcohólicas. El diamante, que lo utilizamos en la elaboración de joyerías. Yo no lo utilizo, pero los joyeros lo utilizan. La madera, utilizada para fabricar sillas, mesas y puertas, entre otros. El grafito, que se utiliza en la elaboración de lápices. Los derivados de petróleo, que utilizamos en la gasolina y el gasoil, entre otros. Estas son algunas sustancias con enlaces covalentes. Veamos las sustancias con enlaces metálicos. Dentro de sus propiedades podemos destacar punto de fusión mediano o alto, punto de ebullición alto. Son duros pero maleables. Conducen la corriente eléctrica. Son insolubles en cualquier líquido. Dentro de sus aplicaciones encontramos la siguiente: el hierro en la fabricación de varillas y tuberías, el cobre utilizado para cables eléctricos, el estaño para las soldaduras. Veamos las sustancias iónicas con enlace iónico. Dentro de sus características podemos mencionar que tienen punto de fusión alto, punto de ebullición también alto, conducen la corriente eléctrica en estado líquido y en disolución acuosa. Generalmente son solubles en agua. Dentro de sus aplicaciones podemos mencionar la pirita de hierro, que se utiliza en la fabricación de cemento para la construcción. Las sales, como las sales de magnesio, utilizadas para laxantes. Las sales de calcio, que forman parte del tejido óseo. Muy bien, estas han sido algunas de las propiedades de las sustancias
según el tipo de enlace que la forman. ¿Te sientes en capacidad de trabajar con ellas? Vamos a completar la siguiente actividad. Según la explicación del cuadro anterior, escribe el nombre de 3 sustancias covalentes, 3 sustancias metálicas, 3 sustancias iónicas. Muy bien, estamos avanzando. Según lo trabajado hoy, los pares de electrones compartidos en los enlaces definen de qué tipo será dicho enlace y se clasifican en 3, que son enlace simple cuando se comparte un par de electrones, enlace doble cuando se comparten 2 pares de electrones y enlace triple cuando se comparten 3 pares de electrones. También analizamos las propiedades de las sustancias según el tipo de enlace que forman sus átomos. Jóvenes, les recuerdo ampliar los temas tratados en esta clase utilizando su cuadernillo y consultando otras fuentes de información confiable. Recuerda que debes realizar las actividades que se encuentran a partir de la página 106 en tu cuadernillo y el ejercicio número 3, que consiste en un experimento para realizar la formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Encontrarás las instrucciones a partir de la página 108. Recuerda guardar el distanciamiento social para evitar contagios. Ha sido un placer para mí haber estado acompañándoles. Lástima que se terminó el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión con la misma energía y más dedicación cada día. Hasta la próxima.